Papu buyeta, suyeta bo, papu didi, sa papu 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 pupu. Tengo el gusto de estar en una de las habitaciones, en una de las 3 habitaciones de la casa del casco de la estancia Las Varillas. Esta habitación, hace un momento nos comentaban, data de 1890 más o menos, y tiene tirantes labrados a hacha. Eso es uno de los aspectos más importantes. Estamos con el señor Silvio Álvarez, que por herencia ha recibido esta estancia que por supuesto conocemos todo. Silvio, queremos conocer un poco cómo es, si se quiere, las generaciones hasta vos. Bueno, lo más viejo con respecto a las varillas es mi abuelo paterno, Ramón Álvarez, Uh -huh. que falleció en 1900. Él fue el que compró todos estos campos, algunos de ellos eran campos fiscales, otros compró a parientes de ellos, hicieron permutas entre parientes, y otros compraron entre ellos un agente Galíndez, creo. Él vivía en Villa del Rosario y venía aquí periódicamente a atender sus intereses, tenía puesteros aquí en el campo. Venía a caballo o en coche, porque no había otros medios de movilidad en esa época. Y al fallecer mi abuelo, mi abuela se vuelve a casar con el doctor Medardo Álvarez Luque, a su vez sobrino de mi abuelo, y es él quien continúa con la administración de estas propiedades hasta poco antes de 1940 aproximadamente, en que entrega ya la administración, ¿no es cierto? El edificio que han visto, la parte de galerías, es bastante reciente, se hizo sobre las 3 habitaciones más antiguas, lo mismo que pisos y esas cosas. Calculo que debe ser aproximadamente de 1900, entre 1920 y 1930. No tengo no conozco fechas para dar con precisión. Y bueno, después esto estuvo abandonado durante varios años. El campo, esta parte del casco, unas 300 hectáreas de alrededor del casco estuvieron abandonadas completamente. Y recién nuevamente en el año 1968 se vuelve a retomar la administración directa de este casco y a tratar de poner en pie los alambrados que quedaron. Aquí en esta zona, aún en este campo, tenemos alambrados del siglo pasado, hay alambrados que tienen casi 100 años ya, de poste de quebracho. Se ve que han sido postes de quebracho de muy buena calidad porque aún hoy todavía hay postes en pie. Hay alambre de la época, un alambre grueso, ¿no es cierto?, que todavía presta utilidad. En escrituras de 1886 ya citan alambrados de aquí de la zona, de modo que yo creo que son referencias de los primeros campos alambrados, deben ser estos, en la zona de aquí de las Varillas. El monte hay ejemplares de algarrobos centenarios. Hay mucho algarrobo que es posterior, ¿no es cierto? Son más nuevos, pero todavía hay algarrobos que tienen que haber sido hay uno, sobre todo, que algunos estudiosos calcularon la antigüedad en alrededor de 300 años. No son la mayoría, por supuesto, son ejemplares aislados. Silvio, Bueno, no sé hablemos, claro que hay más preguntas. Sí. Debemos llevar un testimonio claro a la gente que por supuesto va a seguir desde el camino un documental que quiere significar mucho más.
podríamos hablar de dos campos de los Álvarez, donde se encuentra su hermano en estos momentos, muy cerca de Claro. Las Varillas. Allá en el campo ese, que es Campo San Ramón, ahí está la laguna de Yuto, donde está el mojón, que es base de mensura de todos los campos de la zona. Es el mojón central de Yuto, se llama. Y bueno, ahí hay referencias históricas con respecto a ese mojón, pero de mediados del siglo pasado casi, ¿no es cierto? Hay títulos de ese campo que son muy antiguos, no los tengo ahora a mano, pero son de 1870 y pico. ¿No? Silvio, podríamos aclarar entonces que lo que se loteó como futuro pueblo de Las Varillas corresponde entonces a San Ramón, no a la estancia de Las Varillas. No, no, estaba en la parte de, no de la estancia de Las Varillas, ¿no es cierto?, de mi abuelo, sino dentro del campo de un hermano de mi abuelo, que era el padre del doctor Álvarez Luque, ¿no es cierto? O sea, no era propiedad de mi abuelo la parte que hoy ocupa el pueblo de Las Varillas, sino era propiedad de un tío abuelo mío. Lo aclaramos entonces, no corresponde, si se quiere, a la estancia de Las Claro. Varillas, ni tampoco al campo San Ramón, sino a uno de los tíos, Claro, un tío precisamente. abuelo mío que era eran hermanos que tenían campos vecinos. Y en la parte de, o sea, el padre del doctor Álvarez Luque es el que cedió los terrenos después para hacer el loteo y la posterior venta, ¿no es cierto?, para la ciudad, hoy ciudad de Las Varillas. Muy bien, Silvio Álvarez, alguien que todavía trabaja y forma parte precisamente de esa familia que trajo el halo de cariño y ese halo de fundación a nuestra ciudad, a esta zona. Gracias. No muy lejos de la casa de aire colonial, que jamás deja de estar impregnada de perfumes de jazmines y glicinas, se encuentra este algarrobo que cuenta en su tronco la ronda de los años.